Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Es hora de misterios ahora. Los saludos para todos los que seguís sintonizados en esta Radio 1, Radio 5, en toda España, y a todos los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, en Nueva Plymouth, en Taranaki, Nueva Zelanda, nos escucha Annie Jackson Jane, que te manda saludos, Johanna. Muchas gracias. Una mexicana que reside en Nueva Zelanda, en muchos otros lugares de Latinoamérica. Iremos pasando de vez en cuando algún nombre, mandando un abrazo desde aquí. Teléfono y redes sociales siguen abiertas, 900-137-137, Blanco Radio en Twitter y en Face. Y seguimos con nuestro primer invitado, Johanan Díaz. Tras esa introducción nos contamos otra historia. En una ocasión vimos pasar a uno de estos individuos que subía al glaciar rápidamente, una cosa que normalmente hacíamos en 3 o 4 horas. Ellos lo realizaban en menos de 10 minutos, algo sorprendente por su gran agilidad. ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué buscan en el volcán? Dejemos que nuestro invitado nos dé respuestas. Nos escribe Matías Reyes Hidalgo desde Cuijinjo. Dice que vive bastante cerca de Popocatépetl y siempre se ven extrañas luces por el cráter. Y te saluda Gustavo Siecola desde Uruguay y Mina Nava desde México. No solamente Don Goyo baja al pueblo y habla con la gente, sino que Así es. ven extraños seres altos caminando por las faldas del volcán, que debe ser un sitio bastante agreste y duro, ¿no? Así es, tuve la oportunidad de, en una de las vigilias que participé junto con el equipo de Tercer Milenio, de conocer precisamente Huracán Vidales. al Huracán Vidales. Es un personaje muy reconocido a nivel internacional, y yo recuerdo que cuando la publiqué en mi columna es la que ha tenido más resonancia. ¿Pero por qué? Resulta que él, siendo uno de los personajes muy muy importante en mi país sobre el alpinismo de alta montaña, pues él comenzó a decirme, estábamos transmitiendo en vivo en esos momentos, y yo le preguntaba de los avistamientos, ¿no? Porque él se acercó a donde estábamos nosotros. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? No, pues venimos a buscar ovnis. ¿Cómo que ovnis? Oigan, pues fíjense que me pasó esto y ¿qué es lo que le sucedió? Él menciona que cuando se podía subir de la parte media hacia arriba del volcán Popocatépetl, en ocasiones se topaban con seres muy altos, pero siempre era uno. En diversos momentos. Siempre uno solo. Uno solo, siempre. Pero no nada más él, sino toda la gente que se dedicaba a rescatar a las personas que se encontraban, que sufrían algún accidente, que les sucedía algo, ellos tenían que subir. Pero tardaban 4 horas, 5 horas en llegar hasta la zona, dependiendo la altitud y las condiciones ambientales. Eso es muy importante. Y bueno, pues había momentos que ellos acampaban, porque ya la noche los alcanzaba. Y dice que veían cómo llegaba un individuo muy alto, de 2 metros a 3 metros en total de altura, muy delgado. Le llamaba la atención lo delgado, pero que no tenía ningún tipo de protección. Ellos, con la experiencia que tienen, desde luego que deben de llevar todo lo necesario para no congelarse. O sea, no es de que te dé frío, no congelarte allá arriba. De oxígeno o algo también, además. Así es. Entonces, bueno, pues él menciona que si nosotros de nuestro pie, vamos a voltear en estos momentos a ver nuestro pie, imagínense 3 o 4 veces ese tamaño. Eran las huellas que dejaban en la parte del talón. Efectivamente, como mencionaba esta introducción, tenían una especie de espolón que ellos consideraban que lo tenían porque en la alta montaña no es nieve, es hielo, para no resbalarse. Imagínate entonces una huella muy grande en la parte del talón, esto que es el espolón. Y bueno, pues ellos tenían la zancada muy, muy larga, pero ellos no corrían. Iban caminando muy lento, pero sí iban avanzando rápido. Ellos calculan que en unos tramos donde ellos tardaban de 2 a 3 horas, estos seres lo hacían en 15 minutos, pero era tremendo. Y ellos simplemente se quedaban viéndolo, se alejaba y hasta ahí. Pero no es solamente un reporte, son varios que desde el mediados de la década de los 50 hasta la última, que fue a principios de la década del 90,
este ser se presentaba, pero no decía nada, Es decir, no emitía ningún no había sonido. interacción con nada. los testigos. Ellos mencionan que cuando hacían los campamentos y veían a este ser, él llegaba hasta donde estaban, se detenía, giraba la cabeza, los veía y seguía avanzando. No había mayor comunicación. Esto les llamó la atención desde luego cuando se comenzó a correr la voz, porque decían, bueno, se trata de la falta de oxígeno. Ya. Esto se puede interpretar porque a lo mejor los alpinistas están a una cierta altura y están solos. No, esto viene desde mediados de los años 50. ¿Cómo algo puede ser y que esté registrado? Pero esto solamente quedó entre los alpinistas, esto nunca se documentó. Cuando conocí esta historia, me fui a las zonas, a los pueblos cercanos, al volcán Popocatépetl, y estaba la leyenda, estaba la historia. ¿Sí? Era un ser que existía. Cuando a mí me contaron eso, yo inmediatamente lo relacioné con el Pie Grande, Bigfoot. con el Yeti, que siempre se cuenta que en lugares muy fríos y en la alta montaña se encuentran. Yo les preguntaba, ¿tiene un nombre? Dice, no. A la gente, a los lugareños me decían, oigan, ¿tiene un nombre? No. Pero nuestros abuelos nos decían que en ciertos momentos del año bajaban unos seres muy altos y delgados, nos dejaban piedras y nosotros le dábamos algo. ¿Pero qué es ese algo? No lo sabemos, porque siempre era un morralito que se decía que era un itacate. El itacate en México es en una tela, se pone comida, el itacate común y corriente, se deja la comida y se hacía un nudo en la parte superior y era lo que se le daba a la gente. Ese es el itacate. Pero ¿realmente comían algo estos seres? Se pierde en la noche del tiempo todas las historias que nos llevan a saber quiénes eran realmente ellos. Ya casi terminando, te preguntaría quiénes son y hay al menos pruebas gráficas de las pisadas. ¿Hay alguna prueba que demuestre que... Mira, en la mayoría de ocasiones ellos se encontraban en la alta montaña y lo que menos querían en esos momentos era tomar fotografías. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ellos subían, pero para rescatar a la gente. O sea, subían de emergencia. Y todo esto se desprende en los testimonios solamente. Testimonios no solamente de uno, sino de muchos de los alpinistas de alta montaña que estuvieron allá y que ellos dicen, es lo más raro que nos ha tocado ver a estos seres, pero sobre todo que no tienen ningún tipo de protección en el cuerpo. Ahora, ¿tienen pelo en el cuerpo? No, nada, completamente lampiños, o sea, nada de vello, nada, pero sí les llama la atención y que parecía que traían una especie de traje porque ellos no pueden explicarse de qué manera pueden soportar las temperaturas, porque pueden ser temperaturas a lo mejor de menos 10 grados, menos 20 grados, o sea, todo dependerá de las condiciones climatológicas, pero es más o menos en la alta montaña lo que se vive y lo que estos seres, ¿dónde viven? ¿Qué están haciendo allá arriba? ¿Por qué desde mediados de la década de los 50 se viene reportando? Nadie lo sabe, pero hay que seguir investigando. Las crónicas de los pueblos cercanos al gran volcán Popocatépetl lo tienen dentro de sus historias, dentro de sus leyendas. Cuando yo les pregunté, me dijeron, ¿tú cómo sabes esa historia? Esa historia solamente es de nuestros abuelos y de esta comunidad. Johanan, espero que hayas estado a gusto en nuestro programa. No, desde luego que para mí es un placer, de verdad, tener la oportunidad. Es la primera vez que vengo a España y para mí ha sido de verdad que algo fantástico. Es una insólita experiencia, como es el eslogan de todo lo que yo hago en redes sociales. Qué bonito. ¿Forma de contacto? Sí, en Twitter, @JohananDíaz, y actualmente mi principal medio de comunicación es el YouTube. Tengo mi canal que se llama Johanan Díaz, en Instagram igual como Johanan Díaz, y bueno, pues ahí síganme todos los días, en todo momento estoy difundiendo todo lo que hago sobre el tema de los ovnis y los fenómenos paranormales, y es un vínculo de comunicación fantástico porque aquí no encontramos fronteras. Sí, aquí lo que hacemos es unir y tejer esta gran red de comunicación. Espero que volver a verte, que disfrutes mucho en España y nos seguimos viendo y compartiendo. Pues al contrario, muchas gracias, Miguel. Para mí de verdad que ha sido un placer y un honor estar aquí en tu programa. Igualmente te digo. 3:18, 2:18, seguimos. Hola amigos de Espacio en Blanco.
Desde la ciudad de los dioses, Teotihuacán, México, lugar del nacimiento del quinto sol, entre los guerreros del arco iris, les mandamos un saludo, toda nuestra energía y que estén muy bien. Hasta pronto. Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Y nosotros continuamos con más misterios y con más invitados, invitadas en este caso, que llegan en directo a nuestro programa. Lourdes Gómez, nuestra compañera periodista. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantada de estar otra vez en la casa de la radio en compañía de un maestro como tú, y yo estaba aquí disfrutando porque si normalmente lo hago desde casita, en la cama, hoy estar aquí en el estudio escuchándoos a Johanna y a ti, bueno, me ha parecido una experiencia fascinante porque la radio creo que es el medio más mágico que existe. Sí, señor, se hace magia a través de ello. Dime una cosita, ¿estás haciendo un programa de súper éxito en la televisión extremeña? Sí, en Canal Extremadura, se llama Escrito en el Aire y es un programa formato serie donde voy analizando los principales casos de la crónica negra extremeña desde un punto de vista científico, forense, psiquiátrico, policial. Vamos sacando toda esa parte de la investigación que no se contó en su momento y que creo que es interesante, y déjame decirte, Miguel, que muchos casos tienen un componente de misterio, así que puede interesar a los oyentes. Sí, qué chulo. Y mucho éxito, ¿no? ¿Es el programa más visto de la cadena ahora? De momento sí, está funcionando muy bien, así que estamos súper contentos. Qué bien, me alegro. Has venido para contarnos o desvelarnos algo que tiene que ver con el programa. Déjame que te ponga una introducción y así damos información a nuestros oyentes. Viajamos ahora hasta Extremadura. Extremadura oculta sorpresas infinitas, algunas como testimonio único de vivencias de otros tiempos. Es el caso de un grafiti que ha aparecido en la que fuera segunda sede del Tribunal de la Inquisición de Llerena. Se descubrió en 2007 durante las obras de remodelación del edificio, actualmente sede de oficinas de la Diputación de Badajoz. Lo que hoy son despachos, antaño eran cárceles secretas de la Inquisición, y en una de sus celdas un preso dibujó, gracias a un punzón, lo que había visto durante la conquista de México. En la parte inferior de su obra artística, el indiano representó los vicios que observó en el mundo mesoamericano, entre ellos la sodomía, es decir, las relaciones homosexuales y el canibalismo. Francisco Mateos, archivero municipal e investigador del graffiti. De su cabeza nace una enorme serpiente. Viene a significar lo mismo, es decir, la mente de estas personas que practicaban el canibalismo estaba invadida por una idea totalmente diabólica. Extraños grafitis secretos en una celda de la Inquisición. Conozcamos algo más de este enigma. Vamos a situarlo, si te parece, Lourdes, ¿vale? Qué ¿Dónde se encuentra? ilusión, Miguel, escuchar ese fragmento de ¿Es tu voz Extremadura Infinita, la sección que yo hago en el informativo de Radio Nacional de España. ¿Ah, sí? En Extremadura, así que me hace especial ilusión. Y a nosotros. Situemos el lugar, ¿dónde es? Pues estamos en Llerena, un pueblo importantísimo desde el punto de vista histórico en la provincia de Badajoz. Badajoz. Y en este lugar estuvo durante muchos siglos el Tribunal del Santo Oficio, uno de ellos que, déjame decirte, Miguel, ocupaba la mayor parte del territorio de España. Todos los casos de la mayoría de la península eran juzgados en este tribunal, así que circulan multitud de leyendas en torno a este tema. Y en el año 2007 hubo 3 sedes de la Inquisición en el pueblo a lo largo de estos años, pues en concreto en la que fue segunda sede, antigua casa maestral, durante unas obras de remodelación de este edificio, actualmente oficinas de la Diputación Provincial de Badajoz.
apareció un extraño grafiti. Esto no es una cosa rara, porque normalmente en los lugares donde ha habido cárceles de la Inquisición suele haber pinturas de esos presos, de esos condenados que se entretenían, pasaban el tiempo dibujando, pues determinadas cruces, fechas, firmas, pero nunca de la envergadura de lo que ha aparecido allí y que es prácticamente desconocido. Yo me enteré de la noticia este verano. Esto ocurre en 2007, pero está el tema muy silenciado porque realmente este dibujo, esta pintura, se encuentra dentro de una oficina privada de la Diputación de Badajoz. Imaginaos un despacho, el que ocupe este despacho, pues donde aparece este grafiti que no se puede visitar porque es un edificio de oficinas, aunque existe una réplica en el Museo Histórico Ciudad de Llerena, donde puede conocer el visitante todo lo concerniente a esta espectacular pintura. Como digo, el arqueólogo Rafael Caso Amador fue el que se hace eco. ¿Pero cómo se descubre? ¿Estaba tapada? Sí, estaba tapada. Picando la pared aparece, ¿no? Esa pintura y algunas otras, pero no de la envergadura de este otro dibujo. Inmediatamente se ponen a estudiarlo y se dan cuenta, pues de que aquello es algo único e importante. Yo me entero de la noticia este verano y, por supuesto, me desplazo a Llerena a desvelar sus secretos. Ahí va nuestra compañera investigadora a tratar de saber qué es eso, ¿verdad? Me acerqué por allí y en compañía de un historiador local, Manuel Toro, y del archivero municipal Francisco Mateos, al que hemos escuchado en ese audio de introducción, que él es el gran investigador de esta pintura. Pues accedo a esa oficina privada, tengo la oportunidad de contemplar ese dibujo, ese grafiti, y me encuentro con una obra que, lejos de ser algo esquemático, tiene gran profusión de detalles, ocupa toda una pared de esa celda de 2x2. Muy grande. Sí, lo que pasa que no se conserva entero, solo una parte. Aún así, gracias a esa parte, tenemos la oportunidad de conocer bastante de la simbología que contiene. Y para que se haga una idea el oyente, se encuentra ocupando lo que es una pared de esas celdas de 2x2 totalmente oscuras que había en la zona de cárcel secreta, porque había distintos tipos de cárceles en la Inquisición. Algunas eran destinadas para el personal eclesiástico, por lo tanto el régimen era mucho más relajado y abierto, y estas secretas eran para los presos que muy posiblemente iban a morir condenados y por lo tanto las condiciones eran pésimas. Pues en este lugar lóbrego, oscuro, un hombre, cuando tuvo la certeza de que estaba cerca de morir, se dedicó a dibujar lo que él había visto en la conquista de México. Era un indiano que había estado durante el siglo XVI al comienzo de la conquista allí, y esto lo sabemos por los dibujos que hace, porque son rituales que rápidamente fueron erradicados por los castellanos y que él supo plasmar, y tuvo que ser al principio de la conquista, porque de otra manera no habría podido contemplarlos. Explícanos un poquito qué es lo que plasma. Me llama la atención que tu compañero dice que el culto caníbal era diabólico, ¿no? Efectivamente, este es una especie de cómic, podríamos decir, porque se lee por viñetas. En la parte inferior representa el autor de este grafiti lo que los castellanos consideraban los vicios del pueblo mesoamericano. Entre ellos estaba lo que denominaban el pecado nefando, las relaciones homosexuales, que si bien también se practicaban aquí, desde un punto de vista social no estaba bien considerado, y sin embargo allí, entre esta cultura mesoamericana, los sacerdotes tenían a efebos a su servicio y era normal este tipo de relaciones. Y fíjate la maestría, porque no lo representa de manera, digamos, directa, sino de forma alegórica. Dibuja un bifronte, es decir, dos caras enfrentadas, como dándose un beso. Son dos hombres, pero si los ves desde otra perspectiva, creo que podemos compartir la imagen en las redes del programa, aparece como una sola cara.
nos está simbolizando esa relación entre dos hombres. Eso es uno de los pecados. O sea, que el tío era artista en todo. Era un gran artista y en esas condiciones, en completa oscuridad, Miguel. Es alucinante. Y los otros dos pecados que representa son el canibalismo y los sacrificios humanos. El canibalismo lo hace a través de una bestia que está tratando de devorar a una paloma. Esa paloma sería el alma de esos seres humanos que iban a sufrir, bueno, pues eso de ser devorados por un igual que para nosotros, desde el punto de vista de los castellanos, era una abominación y, sin embargo, para ellos era una práctica habitual en esas guerrillas que mantenían los distintos pueblos de esta zona central de América, y llevaba implícito muchas características, como por ejemplo, a través de tomar ese alimento, adquirir las propiedades de esa otra persona y tener más poder. Lo representa de esta manera, y luego decía también ese sacrificio humano. Esto lo hace a través de unos sacerdotes aztecas que tienen el cabello muy largo y manchado completamente de sangre. ¿Tiene color también el grafiti? No tiene color, pero se observa, ¿no? Que se trata de un pelo que está embadurnado, ¿no? Con esto. Y lo que llama la atención, según Francisco Mateos, el archivero municipal, en su investigación, dice que él, haciendo, bueno, pues este estudio en el British Museum, encuentra unas representaciones de sacerdotes aztecas que tienen exactamente el mismo tipo de vestimenta, de decoración, que el que aparece en este grafiti, que casi nadie ha visto y casi nadie conoce. Por lo tanto, indudablemente, este condenado estuvo allí y vio uno de estos rituales. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Sigues en directo aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. ¿Izquierdo? Correcto. Una nueva experiencia llega a tus oídos. ¿Estás preparado? Sonido binaural al servicio de historias fascinantes de terror, fantasía, humor. Intente mover la mano izquierda. Relatos creados para que el sonido entre en tu mente y para que tú entres en la historia. Ficción sonora binaural en la nueva plataforma Place. Ya tienes nuevos contenidos. Busca Placecast y ponte los auriculares. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es, a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y ahora con Lourdes Gómez, nuestra compañera, hablando de ese descubrimiento de ese grafiti. Qué curioso, ¿no? O sea, había estado en esa representación, lo había visto y lo impregnó ahí. Lo plasmó ahí en los momentos finales de su vida. En esa parte inferior, como digo, aparecen esos vicios de la sociedad mesoamericana, y solo hay un elemento, Miguel, en esa parte, en ese inframundo, que sea castellano, y es el perro. Él pone un perro en esta parte del inframundo y lo baja al infierno, porque es un animal que allí no existía hasta la llegada de los castellanos, y para ellos era lo peor, porque los castellanos se dedicaban a aperrear a los indios. Fue un arma de guerra brutal el perro, y por eso este indiano desciende al perro desde la parte alta, en la que representa a los castellanos, y lo baja al inframundo, ¿no? Luego, te comentaba, en esa parte superior del grafiti seguimos leyendo, continuamos esa lectura que ha interpretado tan magistralmente Francisco Mateos, el archivero de Llerena. Aparece un desfile de castellanos, además con gran profusión de detalles. Hay alabarderos, hay jinetes, aparecen esos caballos que tampoco se conocían allí, que era otro gran elemento de guerra. Y luego, fíjate qué curioso, aparecen 3 personajes indígenas, y 2 de ellos son mujeres, y son los únicos personajes que miran de frente al espectador de ese grafiti. Y lo hacen porque ellos fueron, ellas, un elemento fundamental en la conquista, como por ejemplo Malinche, la amante, compañera de Cortés,
intérprete, porque hay que tener en cuenta que gran parte de la conquista de México se hizo por tratados, se hizo de forma pacífica, aunque hubo evidentemente episodios de guerra. Pero efectivamente miran de frente porque han subido a esa parte alta del dibujo a los castellanos, porque ya son parte de su cultura y gracias a ella sobre todo se llevó a cabo ese mestizaje, la unión entre dos pueblos enfrentados que germinaron, una semilla que germinó en estas mujeres. Ya. Dime una cosita, ¿se sabe quién lo pintó? El personaje que fue, tenemos datos históricos. Bueno, pues se ha tratado de investigar quién pudo ser el autor de este dibujo. Y déjame comentarte, Miguel, que es muy difícil porque a través de incendios y de saqueos como los provenientes de la invasión, ¿no?, napoleónica, se perdieron la mayoría de documentos de la Inquisición de Llerena. Por lo tanto, es muy difícil llegar a saber quién pudo ser el artista de este graffiti. Sí que es interesante señalar que no solo su importancia porque sea un dibujo único en el mundo, sino también porque sería el único testimonio escrito de uno de estos presos, debido a que se han perdido todos los documentos. Lo que sí podemos intuir es algunos elementos, algunas pistas que él deja en el graffiti. Según los expertos que lo han investigado, creen que era un judío. ¿Sí? En la conquista, si bien los judíos no podían ir para América, hubo algunos que sí, porque claro, la conquista necesitaba de financiación. Quien tenía el dinero era el pueblo judío, que invertían en este tipo de empresas, de aventuras, y mandaban a alguna persona de su confianza, pues, para ver que el dinero se estaba empleando bien. Por lo tanto, creen que podría ser uno de estos judíos que acudió hasta allí, que luego volvió, que estando aquí ya, bueno, pues le tomaron preso la Inquisición por practicar su religión, y que cuando se da cuenta que va a morir condenado, decide plasmar ese dibujo con un fin muy concreto. Antes de que se me olvide, creen que era judío porque aparece un gallo en ese dibujo. ¿Un gallo? Y el gallo es elemento que usaban los judíos para identificarse unos a los otros, porque es símbolo de negación a Jesús. Yeah. Ya sabemos que Pedro negó 3 veces a Jesús, según nos cuentan los testamentos, aquella noche antes de ser prendido, y por lo tanto ellos acogen ese símbolo del gallo para decir yo también niego a Jesús. Por lo tanto, la aparición de ese gallo nos indica que él era judío. Además, aparece una cruz entre ese mundo castellano y el mundo mesoamericano azteca, y es el único elemento serigrafiado del dibujo, que es una cruz de la Inquisición, pero también es una cruz de evangelización. Debajo de esa cruz aparece un personaje que tiene un doble perfil y está tachado. Creen los expertos que es el autorretrato de ese artista. Dice, yo tengo doble perfil porque tengo otra cultura, tengo otra religión que tengo que ocultar, estoy tachado porque ya me voy, y estoy debajo de esta cruz porque al venir para acá me he dado cuenta que al sufrir yo en mis carnes lo que es la Inquisición, tengo que denunciar que lo que se está vendiendo allí como evangelización no es tal, y hay que cambiar, ¿no? Eso es lo que él trata de transmitir, un mensaje para el futuro, para aquel que lo pueda ver, de las cosas no se están haciendo bien, ni en América ni aquí, tenemos que cambiar. Lourdes, ¿hay más? Bueno, primero, ¿qué cantidad de información ha quedado ahí escrita, no? Es muy Con curioso. ese mensaje tenemos que cambiar, las cosas no se están haciendo bien. Y te pregunto, ¿hay más grafitis en alguna otra parte de esa sede que ahora son oficinas? Sí, pues sí, existen más. Tuve la oportunidad también de contemplarlos, pero claro, es que ante la espectacularidad de lo que acabamos de describir y que los oyentes estarán viendo en las redes sociales del programa, bueno, pues no tiene comparación con esos otros dibujos en los que encontramos rayas, cruces, firmas. Aquí estamos hablando de un hombre que construyó un auténtico Guernica de la época, y que era completamente desconocido, como digo, ya no hasta el año 2007 en el que aparece, sino hasta la actualidad, este verano, que es cuando empieza todo esto a tomar relevancia. Deciden realizar una copia de este graffiti
para el Museo Histórico Ciudad O sea, que se de puede ver. Llerena, Quien quiera puede verlo. para que pueda visitarlo la gente y sobre todo retomar este testimonio que, como digo, es el único que se conserva de los archivos de uno de los tribunales más importantes, si no el más importante, de la península ibérica. Además, Llerena, en el tema de la Inquisición, yo recomiendo a todo aquel que le interese esta cuestión que visite, porque no solo tenemos esta leyenda, esta historia del graffiti, sino que también aparece esa historia de las momias de Llerena, que aparecieron gran cantidad de cuerpos en una torre y tan traídos y tan llevados y con tantas teorías. Miguel, hay muchísima leyenda en torno a la Inquisición de Llerena. Esa tierra mágica, Extremadura llena de misterios y de leyendas. Me decías que vas a preparar también lo de la magia de los romanos. Sí, es un tema muy interesante porque no olvidemos que Mérida, junto con Roma, hay que decirlo, es una de las ciudades con más restos romanos del mundo, y encontramos lápidas con hechizos, con maldiciones y todo tipo de historias de esa tradición romana de fantasmas, aparecidos y demás, que creo que deberíamos contar en el programa si lo tienes a bien. Hay que hacerlo, me encantará. Que sigas tu éxito escrito en el aire. En el aire, que sigas con ese éxito en ese programa de la televisión extremeña. ¿Forma de contacto si alguien quiere ponerse en contacto contigo? Pues Miguel, si quieren ver el programa, viernes a las 10, Canal Extremadura, en la web del Canal Extremadura, escrito en el aire, y mis redes sociales, mi página web periodismoymisterio.com, y en Twitter @lourdesgm13. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero verte de nuevo prontito. Muchas gracias y hasta pronto. Saludo a la familia. 3 y 40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Desde Fushimi Inari, Kioto, Japón. Así suena, al mediodía de un día de agosto. Soy Julio Rodríguez y este es un audio para Espacio en Blanco. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Volvemos a los cielos, volvemos a surcar ese lugar donde hay multitud de misterios que se encarga de contarnos nuestro compañero Iván Castro, nuestro comandante favorito. Buenas noches, comandante. Permiso para entrar a bordo. Buenas noches, Miguel. Permiso concedido para ti, para todo tu equipo y para toda la tripulación de la audiencia que nos escucha. Miles y miles y miles de personas que cuentan cosas extrañas de lo que vas narrando. ¿Qué dicen tus compañeros? Esos pilotos que van contigo por ahí, ¿nos escuchan también? Pues es curioso porque precisamente ayer en uno de los vuelos que hice a un aeropuerto donde, bueno, no es mi base y no conozco a nadie, nada más bajarme por la escalerilla del avión, me estaba esperando un grupo de pilotos que no conocía de nada. Me preguntaron, ¿eres Iván Castro el que habla en Espacio en Blanco? Y bueno, pues por supuesto súper orgulloso. Conocieron mi avión por algunas fotos de las redes sociales y me estaban esperando cuando vieron el avión llegar. Qué chulo. Nunca sabemos hasta dónde llegamos y las gracias a todos ellos, a los que voláis, a los pilotos, a vosotros que hacéis trabajos también de ayuda humanitaria, a la gente que va por la noche por ahí conduciendo el transporte, a toda la gente que nos escucha. Pues sí, un abrazo. Luego dicen que, ya sabes lo que dice el EGM, faltaban más de 1000 años para que un tipo español volara por primera vez, ¿no? Si eso lo pillan los americanos, nos hacen 27 películas. Pues es curioso porque ahora que hago este año, yo he hecho, por ejemplo, 8 años viviendo en Málaga. Cuando empiezo a revolver historias antiguas de la vieja Málaga, de la vieja Andalucía, de aquella Al-Ándalus, etcétera, me encuentro con un malagueño de Ronda que voló casi 1000 años antes que los propios hermanos Wright en los Estados Unidos. Y esto pasaba desapercibido, ¿no? Bueno, luego vas a contar que alguna gente ya se ha dado cuenta y se están haciendo homenajes como se debe a este personaje, ¿no? Pero ahí estaba calladito 1000 años antes y el tipo vuela. Exactamente, se llamaba Abasi Firnas, era natural de Ronda,
consiguió esta proeza en el año 875 y hay que recordar que los hermanos Wright en el año 1903, un 17 de diciembre en Kitty Hawk, en Estados Unidos, fue cuando levantaron el vuelo con aquel avión bautizado como el Flyer 1. Es cierto que el vuelo de los hermanos Wright fue un vuelo prolongado y controlado, y sobre todo tenía aquel avión control de viraje, lo cual era algo novedoso, ¿no? Pero ese avión, gracias a eso, tenía un movimiento de balanceo, etcétera, pero sin embargo hubo un tipo español, el que acabamos de contar, Abbasis Firnas, que voló pues exactamente 1000 años antes. Año 875, 1000 años antes, en Al-Ándalus. Cuéntame un poco la historia. Pues aquella región que era de la antigua España musulmana, como todos sabemos, en Ronda, la provincia de Málaga, en Andalucía, existía una persona que se llamaba Abbas ibn Firnas. Hoy en día es considerado el precursor de la aeronáutica a nivel mundial. Ojo, no solo en España, Europa, etcétera, a nivel mundial. Y esa fama que se le dio un poco a los hermanos Wright en 1903, de hecho nació con Abbas ibn Firnas. Firnas nació a finales del siglo IX en un lugar de Ronda que se llamaba la Cora de Tacuruna y desde luego es curioso porque Ronda además es una localidad que da bastantes aviadores hoy en día. Curioso el dato, ¿no? Sí. ¿Y eso? La verdad que sí. Tengo bastantes amigos en la zona que todos son pilotos o se dedican a la aeronáutica. Hay mucho gusto por la aeronáutica y por la pasión de volar en esa zona. Y desde luego es curioso que el origen del interés por la aeronáutica precisamente pues naciera en Ronda con Abbas ibn Firnas, ¿no? Ahí este personaje, Abbas ibn Firnas, llegó a materializar uno de sus sueños, que era volar. Cuéntame un poquito cómo fue esa aventura. En el año 875 consiguió el valor suficiente para subirse de valiente a una torre muy alta en Córdoba y lanzarse, ¿no? Consiguió volar durante varios minutos. De hecho, se produjo una lesión. Hay historias que dicen que aterrizó un poco con el culete. Hay historias que dicen que se rompió las dos piernas, pero lo cierto es que con su artefacto, que ahora contaremos un poco cómo era, planeó durante varios minutos, ¿no? Como un pájaro cuando vuela, cuando se enfrenta con una corriente de aire, etcétera. Lo repito, faltaban 1000 años todavía para que los Wright empezaran a volar. La palabra volar la usó la primera vez Abbas ibn Firnas en la historia aeronáutica mundial. Y después de la aventura, Iván se convirtió en un personaje famoso en Ronda, ¿no? Incluso le pusieron un sobrenombre. Exactamente, se le bautizó como el Ícaro de Ronda. Hay que recordar muy brevemente la leyenda de Ícaro y de Dédalo. Ícaro era el hijo de Dédalo. En esa mitología, etcétera, ¿no? Dédalo era un arquitecto que fue el constructor del laberinto de Creta. Son hechos prisioneros a hijo y padre por Minos, el rey de la isla de Creta, y cuando están pues en una prisión deciden los dos escaparse. No pueden salir ni por tierra ni por mar y la única forma es de escaparse volando. ¿Cómo lo hacen? Fabrican unas alas con las plumas de los pájaros, etcétera, y las pegan con cera. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dédalo termina las alas para él y para su hijo, las prueba, consigue volar, pero le advierte a Ícaro: no vueles muy alto ni demasiado bajo, porque la espuma del mar te puede mojar las alas y te puedes caer al océano, o el sol, si vuelas muy alto, te las puede derretir. ¿Qué pasó? Que Ícaro se envalentonó, al final subió demasiado alto, el sol deshizo esa cera de las alas hechas con plumas y al final se cayó al océano y se mató. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y parece que hay un templo dedicado a ellos, ¿no? Exactamente. Antes de nada hay que recordar que incluso a Abbas, hasta la propia NASA le ha puesto su nombre a uno de los cráteres de la Luna, ¿no? Dato bastante importante y que oficializa bastante la historia de Abbas ibn Firnas, sí, exactamente.
Dédalo bautizó la zona donde cayó Ícaro y se mató como Icaria, y Dédalo al final salió de aquella prisión, alcanzó la isla de Sicilia, etcétera, y levantó un templo en honor al dios Apolo, y allí colgó las alas para siempre como ofrenda al dios Apolo por haberle salvado, ¿no? De ahí nace esa mitología. Esa historia. Abbas, vamos con él de nuevo, ese Ícaro de Andalucía, de Ronda. ¿Cómo era el aparato que él construye y a qué años lo hace? Que eso es un dato importante, ¿no? Bastante importante. De hecho, él consigue este reto a sus 70 años de edad. Era una persona bastante mayor ya para andar con estas florituras, ¿no? Y encima como para romperse 2 piernas, ¿no? Usó una pieza que era de seda, estaba recubierta por completa de plumas y construyó 2 alas, las unió todo en el cuerpo como una sola aeronave, se las pegó a él y se dirigió a la torre más alta de Córdoba por entonces, era la Ruzafa, y desde allí saltó, consiguió volar y planear unos cuantos minutos, y lo que te dije antes, hay hipótesis que dice que salió bien parado, otros que se rompió las 2 piernas, etcétera. Lo cierto es que fue muy inteligente, estudió muy bien el vuelo de las aves y de muchos pájaros. Os tengo que recordar que el plumaje de los pájaros son como los flaps de un avión, como los alerones de un avión, como los slats, un ala de un avión. Así aprendemos los aviadores en nuestros primeros vuelos a saber cómo funciona el ala, ¿no? Es muy similar a la de un ave, ¿no? Pero ese aparato que había hecho Abbas no tenía cola, ¿no? No tenía cola. Él podía, digamos que planear, sobrevolar, etcétera, pero no tenía una capacidad de movimiento de decir quiero ir a la izquierda o a la derecha, y por eso era más rudimentaria que la de los hermanos Wright. De hecho, lo de los hermanos Wright, como dije al principio, fue el primer vuelo controlado de la historia de la aeronáutica. Abbas ibn Firnas, el primer hombre que voló en la historia, y curiosamente parece que Leonardo da Vinci copió algo o tomó algo de su invento, ¿no? Exactamente. De hecho, Leonardo da Vinci tuvo acceso a los propios planos y a los modelos que Firnas había construido bastantes siglos antes, y de ahí Leonardo da Vinci empezó a imaginar sus propias máquinas voladoras, pero no se basaba en su propia imaginación, sino en los planos que había legado Abbas y Firnas para la historia del hombre, con lo cual Leonardo da Vinci fue casi un alumno de nuestro Ícaro de Ronda. Ya te digo, si lo hubieran pillado los americanos, hubieran hecho un montón de películas sobre él. Desde luego. Parece que quieren poner su nombre al aeropuerto de Córdoba. Están en ello, están pues tramitándolo, etcétera. Lleva su nombre uno de los aeropuertos de la capital de Irak, en Bagdad. Lleva su nombre un puente en Córdoba. Además era un científico súper conocido en la época, etcétera, por hacer ese vuelo sin ningún tipo de motorización. Estamos hablando del año 875, y como tú bien dices, el Ayuntamiento de Córdoba hoy en día pues está intentando aprobar una propuesta para que se llame Aeropuerto de Córdoba Abbas ibn Firnas, pues como el de Málaga se llama Pablo Picasso, el de Madrid Adolfo Suárez. Pero además, antes de terminar, este personaje no era solamente aviador, científico, astrónomo, físico, alquimista, músico y poeta, y dejó cosas interesantes para el futuro, como algo que tiene que ver con los cristales, ¿no? Exactamente. Él desarrolló sobre todo los primeros comienzos de la industria del vidrio, a base de trabajar los minerales de la roca, etcétera. Se dedicó mucho pues al tallaje de cristales, de diamantes, de cristales de roca, etcétera. Como tú bien dices, lo fue todo en la vida. Fue científico, astrónomo, físico, alquimista, músico y poeta. E incluso fue el inventor del primer planetario como los que conocemos hoy en día. Montó un auténtico planetario mecánico en su propia casa, y de ahí nacieron los planetarios actuales. Todo un avance, ¿no?, para la época. Español, andaluz, que logró volar, y ahí está su rastro. Gracias por habernoslo contado, comandante. Forma de contacto. Mi forma de contacto es a través de Twitter, @IvánCP25. En el Facebook podéis encontrarme como Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, y por email ivancpmisterio@yahoo.es. De esas 3 formas podéis localizarme. Muchas gracias, que te sigan reconociendo tus compañeros por ahí, por los cielos, y hasta el próximo vuelo. Un placer. Muchas gracias. Era señal de que nos
Estamos en todo, Miguel. Sí, ya me di Bien, cuenta. bien, ya un poco más cansada, pero a tope. Sí. Qué curioso la historia que nos contaba Iván, ¿verdad? Ese primer aviador que hizo un planetario, Abbas Firnas, han puesto su nombre y aquí no le conocíamos. No le conocíamos, ¿no? Los oyentes estaban absolutamente perplejos porque además era todo un sabio. Sí. Sí, es cierto. Iván nos trae siempre Aprendemos noticias cosas en el espacio blanco. increíbles, sí. Eh, Tenemos muchos mensajes hoy. Hoy es que estoy más cansada de lo normal, te decía, porque ha gustado muchísimo el programa. Nos han dejado muchos mensajes para los invitados que teníamos aquí. Bueno, tienen auténticos fans. Desde México nos ha escrito Mina Nava, desde Uruguay, como tú antes has dicho, Gustavo Siecola, pero hoy por primera vez hemos ganado un oyente en el Piamonte, en Italia. Desde Arona, Italia, nos escribía Tulio, a ver si lo digo bien, Anechiarico, que nos ha saludado desde allí y le ha encantado el programa. Bueno, Paco García, por ejemplo, en relación a nuestro primer tema, la Santa Muerte, nos decía que bueno, se pregunta qué le impresionaría más, si la Santa Compaña gallega o la Santa Muerte mexicana. por ahí anda. No sabría por cuál decidirse. Sí, por ahí anda. Charo Gómez, por ejemplo, dice que le ha resultado muy curiosa la veneración a San Judas Tadeo y que en Badajoz también hay una gran tradición de adoración al santo los 28 de cada mes. San Judas Tadeo, el de los casos difíciles. También aquí en Madrid. Sí. Luego ha ganado Johanan una fan ya impenitente que es Chutsi Cares, que se declara johanera y blanco espaciera, palabras textuales. Sí. Y bueno, no... También hay algunos mensajes para Lourdes. Por ejemplo, Miguel Ángel Cabral dice que siempre es un placer escucharla y que es imprescindible para descubrir los misterios de Extremadura. Imprescindible. Y Paco García se lleva las manos a la cabeza pensando en quién será el que ocupa actualmente ese despacho donde está el grafiti. Sí, como parezca. Así que, como puedes ver, he trabajado un poco hoy. Bien. Ganadores del concurso que tenemos. Tenemos a José Luis Rodríguez de Madrid, Juan Carlos González de Las Palmas de Gran Canaria y desde el Facebook a Javier Miranda y a Leo Santana. También a Sofía Muñoz, que nos ha llamado desde Córdoba. A todos vosotros, por favor, mandarnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtv con vuestra dirección postal. Vale, que nos manden también esos sonidos desde diferentes partes del mundo para hacernos saber dónde nos escuchan. Y no nos queremos olvidar, lo decíamos la semana pasada con Ramón Álvarez, de toda la gente que nos escucha en los hospitales, los que están convalecientes. Fuerza, fuerza, fuerza desde aquí. Ponernos buenos enseguida y seguir escuchando el Espacio en Blanco. También los médicos. Y saludos a las fuerzas de seguridad del Estado que nos escuchan en muchos lugares. Y que se preparen porque el Espacio en Blanco está preparando, valga la redundancia, un nuevo programa especial que va a dar mucho que hablar, ¿verdad? Sí, pero no sí, podemos sí. contar nada todavía. Todavía no, pero muy pronto En estas Navidades. empezaremos a dar ya algunas pistas. Gracias, Rosa. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Y terminamos con el agradecimiento a Elena Trapero, que se ha dedicado a controlar nuestro mágico sonido en este tiempo. Le da mucho miedo estos temas y de repente dice que no hablemos, ¿verdad? Bueno, pues el misterio continúa. Habrá más misterio en 7 días aquí en Radio Nacional y os recomendamos que sigáis en esta sintonía. Feliz semana a todos, abrigaos que parece que viene el frío. Ojalá lleguen las lluvias pronto para quitarnos esta contaminación que tenemos. Y hasta las 4 nos vamos con un pedacito de nuestra juego música. Cuidaros, feliz semana.
Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.